necesario proponer una verdadera ruptura y poner de manifiesto que la complejidad es un reto que el espíritu debe y puede conquistar. Buenas tardes, el grupo que lleva por nombre Emprender para Crecer va a exponer la obra de Edgar Morin, que tiene por nombre Introducción al Pensamiento Complejo, que se divide en 6 capítulos y que vamos a desarrollar. Espero que sea de su agrado y ante todo muchas gracias por hacer clic a este video. ¿Quién es Edgar Morin? Edgar Morin es un político y sociólogo francés. Nació en París el 8 de julio de 1921. Edgar Morin no solo es un ciudadano francés y europeo de gran prestigio intelectual, sino que es también, como lo ha honrado la UNESCO, un ciudadano y humanista planetario. Capítulo 1, que es la inteligencia ciega. En este capítulo el autor nos menciona que a pesar de que vamos adquiriendo nuevos conocimientos sin precedentes, al mismo tiempo progresan estos problemas que son el error, la ignorancia y la ceguera. Estos problemas van a resultar una forma mutilante para la organización del conocimiento. Sabemos que todo conocimiento opera mediante la selección de datos significativos, rechazando y dejando a un lado los datos no significativos. Pero la inteligencia ciega destruye los conjuntos y aísla los objetos de sus ambientes. La inteligencia ciega no concibe la realidad de que el observador y el objeto observable deben ser inseparables. Por ello el autor menciona que el conocimiento está cada vez menos hecho para reflexionar sobre él mismo y que existe la incapacidad para concebir la complejidad de la realidad antroposocial. De ahí vemos que existe la necesidad del pensamiento complejo. Entonces veamos qué es complejidad. Complejidad viene del latín complexus, que significa lo que está tejido en conjunto. Entonces, por complejidad entendemos que es un tejido de eventos, de acciones, de interacciones que constituyen nuestro mundo fenoménico. La complejidad se va a presentar con rasgos de lo enredado, el desorden, la ambigüedad y la incertidumbre. De allí viene la necesidad del conocimiento de poner en orden los fenómenos, rechazando el desorden, eliminando la ambigüedad y también la incertidumbre. El propósito del autor en este capítulo es el de sensibilizarnos sobre las enormes carencias que existen en nuestro pensamiento. También señala que somos ciegos al problema de la complejidad y que esta ceguera es parte de nuestra barbarie. Y voy a terminar este capítulo con un pensamiento que nos da el autor, que es: solo el pensamiento complejo nos permitirá civilizar nuestro conocimiento. Segundo capítulo, el diseño y designio complejos. En este capítulo, el autor enfatiza que el hombre no tiene fundamento alguno que enraíce el fenómeno humano en el universo natural, ni método apto para aprender la extrema complejidad que lo distingue de los demás. La sobrenaturalidad del hombre es un movimiento sobre dos fuentes aparentemente divergentes. Se trata de reintegrar al hombre entre los otros seres naturales para distinguirlo, no para reducirlo. Según el autor, menciona que nosotros debemos reorganizar el concepto de la ciencia utilizando algunos enfoques. El primero, la Indoamérica. Estamos en ese sentido mucho más avanzados y a la vez mucho más atrás de lo que pudiéramos creer. Esto se asemeja a la concepción que tenemos sobre el mundo. Es un ejemplo. Cuando se descubrió América, algunos exploradores seguían creyendo que seguíamos en la India. Segundo, la teoría sistemática.
La teoría de sistemas y cibernética se recortan en una zona incierta común, donde en un principio el campo de la teoría de sistemas era amplia y casi universal, donde revela al menos 3 facetas. El primero es el sistema fecundo, donde nos lleva a un principio de complejidad. El siguiente, el sistema plano y vago. Esto es más como la repetición de algunas cosas, pero que aún no llegan a operar. El tercero, el sistema abierto. Es una noción termodinámica que a partir de estos existen los sistemas físicos y los sistemas vivientes, donde el primero se relaciona al campo de la materia. Un ejemplo, la llama de una vela. El segundo se relaciona a los ecosistemas. Cuarto, la complejidad. A primera vista es un fenómeno, una cantidad extrema de interacciones e interferencias entre un número muy grande de unidades. La ciencia nueva. Aquí menciona que la idea de la ciencia nueva se sitúa en una modificación, una transformación, un enriquecimiento del concepto actual de la ciencia. Dicho por Bronowski que la ciencia no es absoluto ni eterno. Lo que propone la ciencia nueva es que simplemente haya algo cuyas consecuencias sean incalculables, donde no solamente la ciencia debe tener el objeto, sino que también la ciencia debe ser adecuada a su objeto. El siguiente es la coherencia y apertura epistemológica. La epistemología tiene una necesidad de encontrar un punto de vista que pueda considerar nuestro propio conocimiento como objetivo de conocimiento. Aquí se emboza el punto de vista epistemológico que permite controlar, es decir, criticar, trascender y reflexionar sobre nuestra teoría. El siguiente, por la unidad de la ciencia. Una unidad tal es evidentemente e incomprensible dentro del marco actual. Y por último, el cambio paradigmático. Sentimos ahora que nos acercamos a una revolución considerablemente que concierte el gran paradigma de la ciencia occidental, donde las fallas, fisuras se multiplican de un paradigma, pero no siempre se mantienen. De la complejidad. Para comprender la complejidad hay que saber que hay un paradigma de simplicidad. El paradigma de simplicidad es un paradigma que pone orden en el universo y persigue el desorden. Por ello, el paradigma de simplicidad o bien separa lo que está ligado, distinción, o bien unifica lo que es diverso, reducción. Un ejemplo tenemos que el hombre es un ser biológico y al mismo tiempo es un ser cultural. A estas dos realidades, biológica y cultural, el paradigma de simplificación nos obliga a desunirlas o reducirlas. ¿Vamos entonces a estudiar al hombre biológico en el departamento de biología o vamos a estudiar al hombre cultural en los departamentos de ciencias humanas y sociales? Olvidamos que son dependientes uno del otro. El orden y desorden en el universo. A comienzos del siglo XX, la reflexión sobre el universo chocaba contra una paradoja. El principio de la termodinámica, que indicaba que el universo tiende a la entropía, es decir, al desorden máximo. Y por otra parte parecía que ese mismo universo, las cosas que se organizaban, la complejidad de la relación, el orden, el desorden y organización surgen entonces cuando se constata empíricamente que fenómenos desordenados son necesarios en ciertas condiciones para crear fenómenos ordenados. Los individuos de una misma especie son muy diferentes de otros, pero cada individuo es un sujeto. ¿Qué significa ser sujeto? Ser sujeto es ponerse en el centro de su propio mundo, es decir, ocupar el lugar del yo.
La complejidad busca el conocimiento multidimensional y también está consciente de que el pensamiento completo es imposible de lograr. Existen 3 principios que pueden ayudarnos a pensar en la complejidad. El primero es el principio llamado dialógico. Este principio nos dice que el orden y el desorden son enemigos al mismo tiempo y en ciertos casos colaboran y producen y organizan la complejidad. El principio dialógico nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad y asocia 2 términos a la vez que son complementarios y antagónicos. El segundo principio es el de recursividad organizacional. Una vez que el hombre es producido en el proceso de reproducción, el hombre también se vuelve productor, que este proceso va a continuar. La sociedad nos dice que es producida por las interacciones entre los individuos, pero esta sociedad, una vez que ya está producida, retroactúa sobre los individuos y los produce. Todo lo que es producido reentra sobre ello, sobre lo que ha producido, en un ciclo en sí mismo que es autoproductor. El tercer principio es el principio hologramático, que está presente en el mundo biológico. En el mundo biológico sabemos que una célula que es parte de un organismo contiene toda la información de ese organismo. Por ello no se puede concebir al todo sin concebir a las partes y no se puede concebir a las partes al todo sin concebir al todo. Capítulo 4. La complejidad y la acción. En este capítulo nos dicen qué es acción y nos dice que la acción es una decisión, es una elección y también es una apuesta. Pero la apuesta nos dice que involucra incertidumbre y riesgo. La acción también nos dicen que es una estrategia, que esta estrategia va a permitir que a partir de una decisión inicial se puedan crear varios posibles escenarios finales. Con la estrategia se desea eliminar la mayor cantidad de incertidumbre que pueda tener la acción a ejecutar. La buena estrategia utiliza los errores del adversario a su favor. La acción escapa a nuestras intenciones, nos dice el autor. En el momento en el que se emprende una acción, esta ya no va a ser controlada por el individuo. Este capítulo también nos hace mención a la máquina no trivial y nos señala que los seres humanos, la sociedad y las empresas son máquinas no triviales. ¿Qué significa esto? Que somos máquinas de las cuales podemos predecir el comportamiento desde el momento en que la información entra a ella. Conociendo la entrada, nos dice que se va a conocer también la salida. La complejidad va a permitir que no estemos encerrados en las creencias de que lo que está sucediendo ahora continuará indefinidamente. Capítulo 5. La complejidad y la empresa. En este capítulo nos menciona que la empresa produce bienes y servicios que se vuelven exteriores y al entrar en el universo del consumo. También nos dice que va produciendo bienes y servicios, al mismo tiempo la empresa se autoproduce. ¿Qué significa esto? Nos quiere decir que la empresa va a producir los elementos para su propia supervivencia y para su propia organización. La complejidad aparece en el enunciado de que se producen cosas y se autoproducen al mismo tiempo. El autor nos dice que el productor mismo es su propio producto. Este enunciado presenta un problema que vamos a verlo desde 3 ángulos. El primer ángulo es la causalidad lineal, que nos dice que va a aplicar un proceso de transformación de la materia prima y con ello se produce el objeto de consumo.
El segundo ángulo es la causalidad circular retroactiva. Esto nos señala que la empresa debe ser regulada y debe llevar a cabo su producción en función de las necesidades exteriores, de su fuerza de trabajo y de sus capacidades energéticas internas. El tercer ángulo nos dice que es la causalidad recursiva y nos menciona que los efectos y productos son necesarios para el proceso que los genera. Este capítulo nos menciona que el producto es productor de aquello que lo produce. Estas tres causalidades se van a encontrar en todos los niveles de organización compleja. Por ejemplo, la sociedad es producida por interacciones entre los individuos que lo constituyen. Y la sociedad como un todo organizador va a retroactuar para producir a los individuos mediante la educación, el lenguaje, etc. Capítulo 6. Epistemología de la complejidad. En este capítulo nos habla de una serie de temas, en el cual el primero nos habla de lo que son los malos entendidos, en el cual él nos habla acerca de que lo conocen como un ser sistemático e integrador, pero él nos dice que esto es erróneo, pues él no pretende integrar todos los conocimientos, sino que busca que estos sean organizados y sistemáticos, pero que sean organizados. También nos dice que los malos entendidos no solamente se deben de corregir, también nos dice que se debe interrogar. ¿Por qué ocurren estos malos entendidos? Nos dice que tenemos también que interrogarlo. En otro tema también nos habla acerca de la organización de los elementos del conocimiento. Nos dice que los elementos del conocimiento se deben organizar, o sea que estos deben tener una estructura. También nos menciona que en un ejemplo que él se considera una persona a la vez izquierdista como derechista. ¿Por qué? Porque él por una parte dice que es izquierdista cuando nos dice que él busca que a las personas nos den todo por igual, o sea que todo sea por igual. Como lo sabemos, el pensamiento izquierdista es todo lo que es el socialismo. Y por una parte él dice que es izquierdista y a la vez derechista. Por eso es que a él lo conocían como, o lo llamaban que era una especie de confusionista, porque a la vez elegía lo que es ser derechista y izquierdista a la vez. Pero como ya les mencioné, tomaba cada parte de lo que se refería, tomaba una parte acerca de lo que él creía que era de derecha y acerca de lo que era de izquierda. Por eso se podría decir que le decían confusionista. También nos habla en otro tema, que es hablar de la ciencia. En este tema de hablar de la ciencia nos habla de las ideas generales. Nos dice que las ideas generales reinan en el mundo de lo especializado. ¿Por qué? Porque como sabemos, la ciencia se especializa, pero esta a la vez tiene ideas generales, como lo podríamos conocer que son leyes. También nos habla de que en el conocimiento científico hay ideas generales ocultas en el conocimiento científico. O sea, nos dice que en el conocimiento científico, todo el conocimiento científico se basa en ideas generales, como ya les mencioné, que podían ser leyes o teorías. Otro tema que nos habla es enfoques de la complejidad. Aquí nos dice que la complejidad no es el desafío, no es la respuesta. ¿Por qué? Porque él busca que la complejidad desarrollemos el conocimiento, o sea que nuestros saberes sean complejos. Y nos dice por ello que es un desafío y no es la respuesta. También nos habla que el pensamiento tiene tres características, que deben ser que trascienda la complicación, otra que debe ser que trascienda la incertidumbre y por último que trascienda las contradicciones. También nos menciona que la complejidad no es perfecta, que a la vez la complejidad tiene que ser imperfecta porque no lo podemos unir todo. También en otro tema
en el tema que le estaba mencionando, nos dice que la complejidad es la unión de la simplicidad y de la complejidad. O sea, nos menciona que la complejidad es a la vez simple como compleja. O sea, nos menciona que se deben unir los dos. ¿Por qué? Porque lo complejo se basa a través de lo simple, ¿no? Unimos todo lo simple y ello se va a organizar en algo complejo. Nos menciona también que la complejidad tiene una relación antagonista y complementaria. O sea, lo simple y lo complejo tienen una relación antagonista y a la vez complementaria. Otro tema también importante es el desarrollo de la ciencia. Nos dice que el desarrollo de la ciencia se funda sobre el consenso y el conflicto. O sea que la ciencia se desarrolla en ideas que deben unirse y a la vez que se puede decir que estas dos ideas que tienen unas personas, supongamos, también tienen que debatirse, ¿no? Para que de esas ideas que tienen distintas personas se haga un consenso, o sea que se llegue a una idea general que ambos coincidan. También nos dice que la ciencia marcha básicamente en cuatro patas, se podría decir, y estas 4 patas son la racionalización, el empirismo, la imaginación y la verificación. Y también nos menciona que tanto la racionalización como el empirismo son dos temas o dos cosas que siempre van a ser antagónicas, ¿no? Porque lo que es el empirismo tiene que ser básicamente la experiencia, y en cambio lo racional tiene que ser el pensamiento, ¿no? Son dos ideas que que son contrarias, se podría decir. También nos habla, otro tema importante es la información y el conocimiento. Nos dice que, o sea, nos diferencia qué es información y qué es conocimiento. Él nos menciona que para él información se puede dar como, se puede decir que son unidades, que él le llama estas unidades bits. Y no tienen, se podría decir, no son organizadas, a lo contrario del conocimiento. El conocimiento sí es organizado, es sistemático, se ordena. En cambio la información, como les mencionaba, son unidades, ¿no? Y esas unidades, al tener un sistema, ya pasan a ser conocimientos. Otro tema que nos habla es lo que es la razón. Él nos dice que él se considera racional, se podría decir, pero él dice que para él lo racional tiene que ser a la vez evolutivo, siempre tiene que evolucionar, no se va a quedar estancado. También nos dice que el enemigo de la razón es la racionalización. Y nos dice que la razón tiene que reconocer lo que es la irracionalidad y también nos dice que tiene que llegar a un diálogo con lo irracional. Bueno, en este capítulo podemos llegar a la conclusión de que él mira o tiene una idea acerca del pensamiento complejo, que es un pensamiento que va a ser organizado, que va a trascender, que no va a tener, en lo posible va a eliminar errores, y es por ello que nos da una serie de pautas. Bueno, llegamos a la conclusión como grupo de que esta obra es muy importante, pues nos da pautas acerca de cómo es el pensamiento complejo y cómo podría ser más adelante la educación. Pues recordemos que este autor tiene otra obra que tiene por nombre los siete saberes para la educación del futuro, y que en ello también nos menciona, ¿no? Podríamos decir que sus obras están relacionadas, pues este autor es un gran ejemplo o un gran referente en lo que es la educación. Bueno, hemos llegado a la etapa final con este capítulo 6. Muchas gracias por la atención que nos han prestado en el desarrollo de este tema. Gracias.